Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan y venimos leyendo el pasaje del encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana allí junto al pozo de Jacob. Ya habíamos hecho una introducción con relación a este texto. Ahora quiero reparar en dos cosas. La primera, sobre el crecimiento progresivo que la mujer hace de quién es Jesús. Esta pregunta, ¿quién soy yo?, es algo que está a lo largo de todos los textos evangélicos, independientemente que uno lea a Mateo, a Marcos, a Lucas o a Juan. La pregunta por quién es Él es muy importante, es trascendente. Y esta misma pregunta, que aparece incluso especialmente resaltada cuando en Cesarea de Filipo Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y finalmente les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa pregunta también se hace presente en nuestras vidas. Seguramente cada uno tiene un modo de responder que es diverso. Algunos dirán: eres el Señor. Algunos dirán: eres mi Dios. Algunos dirán: eres el Santo de Israel. Es decir, diversos modos de responder a la pregunta ¿por quién es Él? Aquí la mujer también va respondiendo, pero lo que se muestra es que en estas respuestas crece. Recordá leer el texto, es muy importante. Es muy importante, dado que es extenso, no pudimos nosotros leerlo porque queremos que los espacios sean acotados y que no pasen de los 10 minutos. La progresión aparece claramente en una serie de versículos. Yo te los voy señalando y tú después los vas leyendo. Primero, ¿qué es lo que percibe ella de quién es este hombre que está frente a ella? Dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Es decir, ¿quién es el que está frente a ella? Un judío. Esto es lo que ella percibe y lo que deja ver en estas palabras que aparecen en el diálogo. Esto está en el versículo 9, pero si tú miras en el versículo 12, ha percibido en Jesús una pretensión distinta ahora. ¿Y cómo la define? ¿De qué manera nos la deja presentada a nosotros? Porque al hablar del agua y del pozo, ella ve que ese pozo del que ellos están tremendamente contentos, porque han bebido generaciones y al mismo tiempo el agua sigue brotando, dice: ¿acaso eres más que Jacob? ¿Acaso eres más que nuestro padre Jacob? O sea, ¿eres tú alguien mayor que Jacob? En el versículo 19, cuando están conversando sobre el marido y Jesús le dice: este que tienes no es tuyo, ella dice: eres un profeta, veo que eres un profeta. De manera que ha ido creciendo para concluir en el versículo 18 diciendo: ¿acaso es el Cristo? De manera que de ese judío inicial del versículo 9 a este ¿acaso es el Cristo? Del versículo 28 ha habido una progresión, ha ido creciendo en el conocimiento de quién es el que se encuentra frente a él, de quién es Jesús, y ha ido poco a poco confesando de manera creciente quién es este hombre que se encuentra frente a ella. Este hombre que se encuentra frente a ella se ha presentado necesitado. ¡Qué misterio! Dios se encuentra contigo y te dice que necesita algo. ¿Qué realidad tan aplastantemente distinta con los poderosos de este mundo, que por lo general nunca se presentan necesitados y nunca quieren mostrarse débiles y nunca quieren que tú puedas llegar a pensar que algo de lo que tú tienes ellos lo necesitan. Jesús se presenta sediento y le dice que tiene sed. Es cierto que la sed que tiene Jesús tiene que ver con algo que el texto también nos lo ha manifestado, y es que Jesús estaba cansado. Dice el texto, ¿verdad?, que estaba fatigado por el camino y que estaba sentado allí en el pozo. De manera que tiene que ver con ese calor abrasador y con el cansancio que trae. Pero San Agustín, al igual que casi todos los padres de la Iglesia, va a decir que la sed de Jesús es sed de la fe de esa mujer. Es verdad que quiere que esa mujer le conozca y confiese creer en él. ¿Y por qué es esto? ¿Por una intención egoísta de Jesús? No,
porque San Agustín dice que él desea comunicarle el Espíritu Santo. Por eso, en este diálogo que vemos, él le dice tener sed y ella inmediatamente lo entiende materialmente. Algo que ya ha acontecido con Nicodemo, observémoslo, que es una realidad bastante frecuente en el Evangelio según San Juan. Nicodemo le dice cómo puede hacer para entrar nuevamente en el vientre de su madre. Es decir, ha entendido materialmente la propuesta del nuevo nacimiento de Jesús. Aquí la mujer samaritana va a decirle, pero ¿cómo vas a sacar el agua si no tienes las cosas adecuadas para sacarla? Porque el pozo es hondo, porque tú no tienes ningún elemento para poder sacar el agua de allí. De manera que la ha entendido en ese sentido material. En cambio, Jesús la va, digamos, como a invitar a elevarse, a salir de esa realidad material que sirve como inicio del diálogo para entrar en una realidad más profunda, a la que esa realidad material remite. Es decir, es un punto de partida a partir del cual en el diálogo se invita a que por la fe sea capaz de abrirse a una realidad que se le está anunciando. Y de hecho, Jesús está deseoso de la fe de esta mujer porque quiere comunicarle el Espíritu Santo. Es decir, Jesús le dice a esta mujer que si en realidad conociera el don de Dios y quién le dice que le debe ver, sería ella la que le pediría. Y en esta expresión aparecen tres cosas sumamente importantes que Santo Tomás en el comentario de este Evangelio las explica fantásticamente, inspirado, según lo que me ha parecido a mí, en Orígenes, porque Orígenes, al comentar este Evangelio, dice algo muy interesante. Dice, es una especie de dogma, dice que nadie recibe la gracia de Dios si no la pide, dice Orígenes, que es un padre de la antigüedad, muy versado en las Sagradas Escrituras. Nadie recibe la gracia de Dios si no la pide. Y Santo Tomás, comentando este texto, enseñándonos sobre este texto, va a decir algo en ese comentario de este capítulo muy interesante. Dice Santo Tomás que esta agua viva que se nos está prometiendo es la gracia, ¿verdad?, que se nos comunica por el Espíritu Santo, pero que sin petición y deseo no se da la gracia a ninguno. Sin petición o deseo no se da la gracia a ninguno. Por eso yo decía inspirado en Orígenes, que había hecho ese planteamiento. Y continúa Santo Tomás diciendo, tanto pues se requiere el deseo, que a pedirlo también induce el Hijo mismo. Dice el Salmo, pídeme y te daré. Por ende, ninguno que contradiga la gracia la recibe si antes no es conducido por el deseo de la gracia. Es decir, los hombres somos llevados por el deseo al don. Por el deseo del don, después se nos confía el don. De manera que, para pedir la gracia, dice Santo Tomás, se incita el deseo en el hombre de dos modos. Y esto es lo que pasa allí. Jesús está atrayéndola hacia Él, está atrayéndola por el deseo, porque al pedirlo entonces se concede la gracia. Y fíjense en cómo están las tres realidades. Está el don, si conocieras el don de Dios, el Espíritu Santo. Está el deseo de ella, porque luego de decirle, y si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, y ella entonces le dice dame de beber. De manera que está el don, está el pedido de ella, que ha comenzado como deseo, y está finalmente el dador, que es Jesús. Está el Espíritu Santo, está el deseo que ya está en el corazón de ella porque ha sido sembrado por Jesús, y está finalmente el dador, que es Jesús, es decir, el que va a comunicar este don para que en ella se convierta en una fuente de agua viva. Y aquí está la diferencia. ¿Por qué es viva esa agua que Jesús promete? Porque es una fuente de la cual mana. Es decir, no es una realidad que está desprendida de su origen. Esta no sería un agua viva. El agua que cae de la lluvia no la consideraban un agua viva, aunque era acopiada en un determinado lugar, sino que el agua viva tenía que estar vinculada a su origen. Es decir, el Señor, al darte el Espíritu Santo, te da la fuente que ahora en ti brota. Y por eso esa agua viva te conduce hacia la vida eterna.
Cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu Santo. En cada uno de nosotros el Espíritu Santo se vuelve como una fuente que hace brotar en nosotros la gracia de Dios. Volvámonos dóciles a esa fuente de Dios. Volvámonos dóciles a las mociones que el Espíritu Santo va sembrando en cada uno de nosotros. Si Dios quiere, nos encontraremos para meditar un poquito más. Hay algunos otros aspectos muy importantes de este texto para que podamos seguir entrando en él. Que Dios te bendiga.